Como ya es conocido, yo sometí un informe de minoría suscrito por la senadora Ana Irma Rivera Lacén de Victoria Ciudadana, el senador independiente José Vargas Vidot y el senador del Partido No Progresista Henry Newman. Quiero brevemente, para responder a los planteamientos que ha hecho la presidenta interina de la Comisión de Ética, compartir con ustedes lo que a nuestro juicio debió ser parte de la determinación de la Comisión de Ética. En primer lugar, este caso no se origina por la erradicación de una querella. Se radica un referido, se presenta un referido del presidente del Senado a partir de los siguientes acontecimientos. Una empleada del senador Albert Torres, la agrónoma Alba González Rivera, que estaba aquí mediante el mecanismo de destaque, de hecho, el senador contaba con cerca de media docena de empleados y empleadas por destaque. La empleada acude a la Oficina de Recursos Humanos del Senado para preguntar por qué no se le había incluido el diferencial de $2,000 con el que se complementaba su salario de $2,500. En la Oficina de Recursos Humanos le indican que eso es una instrucción de su jefe, el senador Albert Torres, y ante el estado emocional que esto provoca en la empleada, se inicia un proceso que eventualmente lleva al inicio de una investigación administrativa por parte de la licenciada Marta Vera, que es una persona muy conocedora de procesos en el empleo público. Eventualmente la investigación tiene que terminarse antes de que se pueda interrogar a todas las personas involucradas ante un pedido del señor presidente. De esta manera y tras otros trámites menores es que el asunto llega ante la Comisión de Ética del Senado. Desde el comienzo del proceso se suscitaron varias irregularidades. Por ejemplo, como parte del expediente se sometió un conjunto de declaraciones, algunas de las cuales estaban juradas y otras no, que la mayoría de la Comisión de Ética, de forma contraria a derecho y totalmente inexplicable, catalogó como querellas independientes o concibió como querellas independientes porque decidieron arbitrariamente desestimarla. Uno no desestima una querella, una declaración jurada, uno no desestima las anotaciones que pueda haber hecho la investigadora. Y esta acción inicial fue fundamental porque sirvió de fundamento para que eventualmente la comisión se negara a recibir el testimonio de las personas que ya habían declarado ante la Oficina de Recursos Humanos del Senado. Cuando finalmente comienza el proceso de desfile de prueba, la primera persona que se llama a declarar es a la licenciada Marta Vera, que a petición de la senadora Rivera Lacén se llevaría a declarar únicamente sobre el contenido y la veracidad y la autenticidad de los documentos que habían estado bajo su custodia. Aquello se convirtió en una inquisición contra la licenciada Vera, lo que sentó el tono para el testimonio de la agrónoma Alba González, donde se le hicieron preguntas en un tono absolutamente hostil y prejuiciado. Dentro de las declaraciones que presentó la agrónoma, sin embargo, hay unas que merecen ser especialmente señaladas y que de nuevo de manera inexplicable fueron descartadas por la Comisión de Ética, por la mayoría de la Comisión de Ética en el informe que hoy se somete a consideración del cuerpo. La agrónoma que trabajaba bajo las órdenes del senador Albert Torres relató, por ejemplo, que en una ocasión el senador le pidió, con la frase Alba, llévame la gallinita, que le entregara aquí en el hemiciclo, aquí donde estamos nosotros, $200 en efectivo que él le había requerido al esposo de ella, aparentemente como parte de un arreglo de retribución, lo que se conoce como kickback, a cambio del empleo de ella. Ante la negativa de la agrónoma de realizar ese trámite en el hemiciclo, la entrega del dinero se realizó en el vestíbulo de las oficinas del señor presidente del Senado a la salida del Salón Café. Además de ese testimonio, y según recogemos en el informe de minoría, varios empleados declararon en la investigación administrativa que, repito,
empleados que no pudieron ser llamados a declarar porque la mayoría de la Comisión de Ética se negó a que declararan. Los empleados presentaron en sus escritos, en las declaraciones que se recogen en el informe de la licenciada Vera, diversas instancias de utilización de expresiones y gestos totalmente inadecuados para el ambiente de trabajo y episodios de hostilidad tal que en una ocasión el senador, completamente fuera de sí, se requirió que se llamara a una pastora, una reverenda, y que se lo llevara a las afueras del Capitolio para que el senador pudiera recuperar su compostura y reingresar a la oficina. Además de esos incidentes y los que probablemente recibieron más atención de parte de la prensa, están varias alegaciones de solicitudes de donativos a empleados y empleadas que en el caso de algunos de ellos, según se deriva de las declaraciones que no pudieron ser corroboradas porque, insisto, hubo resistencia a que declararan estas personas, pero aparentemente en la oficina en algún momento o en varios momentos se requirió a los empleados que colaboraran con aportaciones directas al senador o a fondos para su trabajo político, y en algunos casos aparentemente algunas personas lo percibieron como un requisito para el trabajo. Cuando se estaba llevando a cabo la investigación administrativa, el señor secretario del Senado realiza la notificación correspondiente al senador Albert Torres. Y la reacción del senador Torres a la notificación de que estaba siendo investigado fue llamar al secretario de Agricultura para decirle que tenía que inmediatamente cancelar el destaque que permitía que la señora González estuviera trabajando en su oficina. Y el licenciado de Agricultura, el secretario de Agricultura, aceptó y llamó a la empleada y, según su testimonio, le dijo: Alba, te tienes que ir de allí porque me lo pidió el senador Torres. Y efectivamente se cancela el destaque. Cabe señalar que el destaque de ella era el único que tenía vigencia hasta el fin de año. Los demás tenían fecha de terminación con el año fiscal y, sin embargo, ella, que tenía el derecho a beneficiarse del destaque hasta diciembre, vio ese privilegio interrumpido por la acción de su jefe en lo que es claramente una violación a la legislación que protege a empleados y empleadas que hayan denunciado actuaciones impropias de su jefe o de su jefa. Según el criterio que presentamos en el informe de minoría, algunas de estas alegaciones, a nuestro juicio, fueron ciertamente probadas. Otras, como es el caso de la petición de dinero en efectivo, en lo que aparenta ser, en lo que pudiera ser un esquema conocido como kickback, a nuestro juicio, según consignamos en el informe, por tratarse de una alegación de tal severidad que pudiera, de ser cierta, conllevar la expulsión del cuerpo como penalidad, requiere un estándar de prueba que no pudo satisfacerse dentro de los límites establecidos por la investigación que llevó a cabo la Comisión de Ética. Independientemente, y esto es importante clarificarlo, independientemente de que una testigo merezca credibilidad, nos pareció que el debido proceso habría requerido que para esa alegación en específica, por la gravedad de las consecuencias, se llevara a cabo una investigación más detallada, una investigación minuciosa y que contara con mayor prueba testifical y probablemente con mayores recursos. Las determinaciones a las que llegamos en el informe de minoría son las siguientes. Hemos recomendado que al senador Albert Torres Berrío se le penalice con un voto de censura, según lo determina la sección 26 del Código de Ética del Senado, que se le retire de forma permanente de las funciones como presidente de comisiones
permanentes o especiales al momento de la presentación del referido presidía 2 comisiones, una penalidad pecuniaria de $5,000, que se le ordene a la Oficina de Recursos Humanos del Senado que concluya la investigación que tan abruptamente se vio interrumpida, y sometemos también la recomendación de que se refiera al Departamento de Justicia la totalidad del expediente del asunto de epígrafe, incluyendo todas las grabaciones y las transcripciones de los testimonios vertidos ante la Comisión de Ética del Senado. Esa es la posición que someto como respuesta a la presentación del informe de mayoría de la Comisión de Ética del Senado, que me parece a mí que no constituye otra cosa que abrir la puerta de salida o que permitir una salida honrosa a un senador cuyo comportamiento ha deshonrado este cuerpo. No solamente las alegaciones en torno a la reiterada conducta impropia con sus empleados y empleadas, sino la violación clara a la ley para prohibir y prevenir el acoso laboral en Puerto Rico. El intervenir con una empleada cuyo testimonio está bajo análisis de la Oficina de Recursos Humanos del Senado, me parece que es un ejemplo del libro de texto del comportamiento que en la Ley 90 del 2020 se define como ilegal. Esas son mis palabras, esa es mi respuesta a la presentación del informe de mayoría de la Comisión de Ética en el referido de investigación del señor presidente sobre el senador Torre Perrío.